Cuando miramos un mapa de las Américas, vemos una sola enorme masa de tierra, ¿verdad? Desde el Ártico hasta la Antártida, una franja continua. Pero esa imagen es engañosa. Esconde una división profundísima, una que no tiene nada que ver con fronteras o países. Para entender de verdad este continente tenemos que ir a lo básico, a su geología. Y aquí está el corazón del asunto. Pensemos en una única espina dorsal de piedra, una columna vertebral geológica. No hablamos de política ni de cultura, hablamos de roca. Esta espina dorsal lo define absolutamente todo, creando dos mundos, dos realidades que no podrían ser más diferentes, una a cada lado. A ver, esto es como el código fuente geológico de las Américas. Por un lado, al oeste tenemos, una zona joven, ardiente, súper inestable. Es el cinturón de fuego del Pacífico en plena acción, con sus volcanes y terremotos. Y por otro lado, al este, nos encontramos con lo opuesto. Rocas antiquísimas, de las más viejas del planeta, súper estables, erosionadas por el tiempo. Esta dualidad, este choque de opuestos, es lo que va a dar forma a todo lo que vamos a ver. Ok. Entonces, arranquemos por el oeste. Vamos a enfocarnos en esa gigantesca espina dorsal, esa muralla que define el perfil de todo el continente, de arriba a abajo. Una barrera impresionante que va pegada al Océano Pacífico. La escala de esto es que es difícil de imaginar. Una cadena de montañas que prácticamente no se interrumpe desde Alaska hasta la Patagonia. Aquí están los Andes, la cordillera más larga del planeta, y el Aconcagua, el techo de todo el hemisferio. Pero, ojo, lo más increíble no es solo su tamaño, es que esta cordillera está viva. Geológicamente hablando, es joven y súper activa. Es un lugar donde el planeta está en constante creación, y también en constante destrucción. Y esta pared de roca no solo parte la Tierra en dos, también parte el cielo. ¿Cómo? Con un fenómeno que se conoce como sombra de lluvia. Pensemos en esto. Los vientos cargados de humedad vienen del Atlántico, desde el este. Chocan contra esta muralla gigante que son los Andes y no les queda otra que subir. Al subir, el aire se enfría y ¡pum! Suelta toda el agua en forma de lluvia torrencial. ¿Qué pasa del otro lado? El aire ya baja seco, sequísimo. Las consecuencias son espectaculares. Y aquí lo vemos, clarísimo. A un lado de los Andes, la cuenca del Amazonas, la selva más grande y húmeda del mundo. Y justo al otro lado, literalmente cruzando las montañas, el desierto de Atacama, el lugar no polar más seco de la Tierra. O sea, el lugar más húmedo y el más seco del planeta, pegados uno al otro. Todo por culpa de esa barrera geológica. ¡Es increíble! Bueno, ya vimos el oeste joven y turbulento. Ahora crucemos al otro lado, a la otra mitad de la historia. Vamos al este. Un mundo antiguo, estable, donde el poder no está en las montañas, sino en la inmensidad de sus llanuras y en los ríos que las riegan. Aquí, en el este, dominan estas formaciones geológicas súper antiguas y estables como los escudos de Canadá y Brasil. Con el paso de millones y millones de años, la erosión fue llenando las cuencas con sedimentos y creó suelos increíblemente fértiles. De ahí nacen las grandes llanuras en Norteamérica y la pampa en Sudamérica. Pensemos que la geología de hace miles de millones de años es literalmente la razón por la que tenemos los graneros del mundo hoy en día. Bien, ahora, hablemos del agua. Porque estas llanuras gigantes del este son el hogar de los sistemas de ríos más impresionantes del planeta. Y claro, cuando hablamos de ríos, hay una pregunta que siempre surge. 209.000 metros cúbicos por segundo. A ver, es un número tan grande que cuesta hasta procesarlo, parece abstracto, pero esa es la cantidad de agua que mueve, en promedio, un solo río. Hablamos del Amazonas, claro, y para que entendamos bien qué significa esa cifra, piensen en esto. El Amazonas por sí solo tiene más agua que los siguientes 7 ríos más grandes juntos. Representa el 20% de toda el agua dulce que llega a los océanos del mundo. Es una fuerza de escala planetaria. Pero ojo, el Amazonas no está solo en el este. Como toda la gran cordillera está en el oeste, es lógico que casi todos los ríos gigantes del continente corran hacia el Atlántico. Ahí tenemos también al sistema Paraná-Plata en el sur y al Mississippi-Missouri en el norte. Son arterias económicas clave, cruciales para el comercio y la agricultura, aunque claro, al lado del Amazonas, sus caudales parezcan pequeños. Muy bien, ya establecimos la base geológica. El oeste de fuego y hielo, el este de llanuras y ríos. La pregunta ahora es, ¿cómo todo esto ha impactado en la historia humana? ¿Cómo esta geografía tan extrema ha moldeado a nuestra forma de vivir? Vamos a ver esa huella humana. Miren qué dato tan curioso.
A pesar de tener interiores gigantescos y llanuras inmensas, la vida en las Américas se apiña en las costas. Piensen en esto, 3 de cada 4 personas viven cerca del mar. El interior produce la comida, sí, pero es en la costa donde se concentra la gente. Y esta tendencia a concentrarnos no solo es hacia las costas, también es hacia las ciudades. De hecho, las Américas es el continente más urbanizado del planeta. Este proceso ha sido tan explosivo que ha dado lugar a las famosas megaciudades, aglomeraciones urbanas de una escala monumental. Y un caso de estudio fascinante es la Ciudad de México. Imaginen el desafío. Construir una metrópoli de más de 22 millones de personas en una cuenca a más de 2.000 metros de altura y encima sobre el lecho de un antiguo lago. El resultado es una lucha constante por el agua. Tienen que bombearla desde lejísimos y al mismo tiempo, la sobreexplotación de los acuíferos está provocando que la ciudad literalmente se hunda. Ahora, una aclaración importante para entender la economía de la región, sobre todo en Sudamérica. Es fácil meter en la misma bolsa a 2 de sus grandes llanuras, pero son mundos aparte. Por un lado está La Pampa, la famosa pradera superfértil, el granero de Argentina. Pero justo al norte tenemos el Gran Chaco, que no es una pradera, sino un bosque seco. Un ecosistema totalmente distinto que lamentablemente hoy es una de las fronteras de deforestación más activas del mundo. Ok, hemos visto el pasado geológico y el presente humano. Ahora, la última pieza del rompecabezas. ¿Cómo esa historia ancestral de fuego y agua sigue definiendo nuestro futuro? ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea? Y es que los problemas más grandes que enfrentamos hoy están escritos en esa geografía. Miren, el estrés hídrico en ciudades como Lima o La Paz depende del derretimiento de los glaciares andinos. La transición energética global depende del litio que está en los salares de esos mismos Andes. El conflicto por el agua del río Colorado, que ya casi no llega al mar, todo, absolutamente todo, es un eco de esa división fundamental entre el este y el oeste que vimos al principio. Y en lo económico, esta geografía nos deja una paradoja, especialmente en América Latina. Los recursos naturales son la columna vertebral de las exportaciones, la mitad del total. Pero si miramos cuánto valor real o cuántos empleos generan, las cifras son mucho más bajas. Es la clásica trampa de las materias primas. El gran desafío para el futuro es justamente ese. ¿Cómo pasar de ser solo un exportador de recursos a generar verdadero valor y desarrollo con ellos? Al final, todo se reduce a una idea muy potente. La geografía impone una conexión, una interdependencia que las fronteras políticas que hemos dibujado simplemente no pueden contener. Los ríos cruzan países, el aire no pide pasaporte, los ecosistemas son compartidos, todo está conectado. Esta geografía de contrastes brutales es la que ha moldeado nuestro pasado, la que ha definido la historia del continente. El escenario, como quien dice, ya está montado. La gran pregunta, la que realmente importa y que definirá las próximas décadas es ¿cómo vamos a moldear nosotros su futuro?